Bueno, muy buenos días a todos los que se conectaron muy puntualmente a nuestra última invitación del año a nuestras capacitaciones virtuales. El día de hoy con la compañía de Canavian Pharma y CleanVet, con nuestra capacitación titulada CleanVet, la mejor opción en analgesia múltiple. Por parte de Canavian Pharma nos acompañan hoy tres doctoras. Primero la doctora Sonia Molina, médico veterinario especialista en introducción a la medicina veterinaria cannabinoide. En un segundo tiempo, la doctora Juana Torres, médico veterinaria, formación en técnicas complementarias y especialización avanzada. Y finalmente, la doctora Caroline Yanguas, jefe de ventas externas de Laboratorios CleanVet. Entonces, bienvenidas las tres. Muchísimas gracias por abrir este espacio a Liv Peter y a nuestros médicos tratantes. Doctora Sonia, te dejo el auditorio a tu disposición. Vale, Nicolás, muchísimas gracias. De verdad, pues no tenemos otras palabras sino de agradecimiento a Liv Peter, obviamente en cabeza tuya, por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo conocimiento, que es lo importante, que todos podamos acceder al conocimiento porque es algo súper importante. Entonces, pues no sé, ya presentaste a mis dos compañeras, entonces, Caro, te damos la apertura. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por esta oportunidad y por este espacio que nos brindan. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes hoy y poder hablar un poco sobre qué es CleanVet, quiénes somos, cómo actuamos. Entonces, creo que la presentación, Sony, ¿la puedes empezar? Hoy vamos a hablar un poco sobre la mejor opción en analgesia multimodal, cómo nosotros podemos integrar el CBD, el cannabis, dentro de nuestras terapias en la clínica diaria. Entonces, ¿qué es CleanVet? Entonces, nosotros somos una formulación magistral de fitocannabinoides de grado farmacéutico. Somos el primero en Colombia que tuvo, el primer laboratorio en Colombia que tuvo la certificación BPD de INVIMA. Nosotros podemos ser utilizados en todas las especies. Creo que me atrevo a decir que somos el único en el mundo que vamos desde la semilla hasta el producto final que les llega a ustedes, a sus pacientes. Entonces, pues nosotros tenemos una trazabilidad completa. Si ustedes quieren realizar algún tipo de estudio, si nos dicen, mire, yo quiero que me hagan una prueba de estabilidad de este medicamento, nosotros tenemos cómo hacerlo en el laboratorio, porque la verdad, nuestra trazabilidad es completamente clara. Entonces, pues eso es CleanVet. Nosotros somos un laboratorio que nuestra primer enfoque es poder dar calidad de vida, que nosotros tengamos pacientes sin dolor, sin inflamación, pacientes tranquilos. Para nosotros dar calidad de vida es dar amor y eso es nuestro enfoque principal. ¿Sí? Nosotros, como dijo, como les comenté en algún momento, estamos legislados por ICA, INVIMA, pero no solamente nos regula y nos revisan estas entidades, tenemos también el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Salud. A nosotros el Fondo Nacional de Estupefacientes nos está regulando todo el tiempo, por eso nuestras formulaciones son fórmulas magistrales, porque es la forma que ellos tienen de poder hacer todo el registro de qué hacemos nosotros con las plantas, de cómo es, de quién lo está formulando, hacia quién está llegando. A pesar de que no somos un medicamento de uso restringido o de uso controlado, nosotros sí somos una fórmula magistral, porque de esa manera ellos a nosotros nos pueden hacer el seguimiento completo. Entonces, todas estas entidades están completamente regulando todo el tiempo nuestro proceso para que el producto que salga sea un producto completamente confiable. ¿Cómo son nuestros procesos? Como les decía desde un principio, me atrevo a decir que nosotros somos el primer laboratorio en el mundo que va desde la selección de la semilla hasta el producto final que les llega a sus pacientes. Entonces, nuestros procesos de cultivo
garantizan una máxima calidad, cumpliendo todas las regulaciones que nos pide ICA, que nos pide INVIMA, todos los estándares para que podamos ser un medicamento grado farmacéutico, un producto grado farmacéutico. En nuestros invernaderos tenemos ambientes controlados y empleamos variedades genéticas registradas que se cultivan en ambientes óptimos y que sí es muy importante que sepan que son plantas que están completamente libres de patógenos. Entonces sabemos dónde las estamos cultivando, cómo las estamos cultivando, nuestros ambientes están controlados, entonces no tienen ningún tipo de patógenos, ningún tipo de químicos que intervengan en el proceso y nos vayan a cambiar el foco de lo que queremos, que es dar un medicamento completamente natural. Cada etapa, incluyendo la extracción y la formulación, se realiza bajo estrictas normas de calidad. Como les decía, nosotros nos regulan muchísimo y esto hace que tengamos visitas constantes donde se tiene que demostrar todo nuestro proceso y para nosotros también es muy importante. Y esto nos asegura que todos estos tratamientos efectivos y seguros lleguen a ustedes y también tienen el seguimiento. Nosotros vamos desde la semilla hasta el seguimiento. Vamos a hacerles el acompañamiento con sus pacientes. Si ustedes tienen cualquier duda, cualquier pregunta con respecto a alguno de sus pacientes, de cómo lo pueden utilizar, de cómo puede ser. Para eso tenemos un equipo de médicos veterinarios que siempre van a estar apoyándolos en todo el proceso. Listo, entonces ahora le damos la entrada a la doctora Juana Torres para que nos hable qué es el sistema endocannabinoide. Bueno, vamos. Muchas gracias, doctora Sonia. Buenos días para todos. Gracias por el espacio. Bueno, para hablar de esta maravilla, para entender cómo es que funciona nuestro medicamento, tenemos que hablar del sistema endocannabinoide, que básicamente es el más extenso y posiblemente uno de los más antiguos sistemas de regulación fisiológica de todos los mamíferos. El sistema endocannabinoide realmente fue descrito hacia el 92 por el doctor Raphael Mechoulam, y él lo describió como un sistema formado por un grupo de lípidos neuromoduladores y por sus receptores cannabinoides correspondientes, que eran endógenos. Todos ellos estaban localizados tanto en el sistema nervioso central como en el periférico de los mamíferos. Entonces, todo este proceso y toda esta investigación que hizo el doctor Mechoulam evidenció que el sistema endocannabinoide estaba compuesto por receptores, por sus mediadores o mensajeros y obviamente pues por las correspondientes enzimas, ya fueran de síntesis o de hidrólisis. En este momento empezamos a hablar de algo muy importante, un concepto muy importante que es la homeostasis, porque básicamente hacia allá apunta el sistema endocannabinoide y toda pues esta medicina canábica que desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo. Eso es lo que buscamos, regulando funciones vitales como el sueño, como el apetito y como la percepción del dolor. Dentro de este sistema tenemos dos receptores muy importantes, que son el CB1 y el CB2. Ellos se encuentran distribuidos por todo el cuerpo, en realidad, y ellos activan y regulan estas funciones fisiológicas de las que hablábamos para atender a la homeostasis a través de estos dos receptores, y bueno, depende de las células y los órganos donde se encuentren. Ahorita vamos a ver la localización un poco más específica. Tenemos los receptores CB1, que son los que se encuentran principalmente en el sistema nervioso central, y se cree que ellos están asociados con la señalización de dolor y de estrés. Y los CB2, que están principalmente en tejidos más periféricos, especialmente en células del sistema inmunológico, y ellos están más asociados con la regulación de la inflamación. Y también tenemos un concepto muy importante que son los endocannabinoides. Ellos son cannabinoides que son producidos de forma natural y además a demanda por el cuerpo y son los que interactúan con estos dos receptores que acabamos de ver, con el CB1 y el CB2. Entonces tenemos el 2-AG, el 2-araquidonilglicerol, que él es activo en estos receptores, en ambos receptores cannabinoides, junto con su fitoendocannabinoide mimético, que en este caso sería el CBD, y ellos están involucrados en la regulación del apetito, del sistema inmune y del control del dolor. Y también tenemos a la anandamida, que es un mimético del fitocannabinoide THC. Su nombre es hermoso porque proviene de una palabra sánscrita
llamada Ananda, que significa portador de paz y felicidad interna. Bueno, ¿qué es esto? Sino lo que queremos y buscamos para nuestros pacientes. La anandamida actúa como regulador clave en funciones cerebrales como el estado de ánimo, la memoria, la percepción del dolor y por supuesto es una herramienta, gracias a su ubicación, maravillosa en neuromodulación y control de crisis convulsivas. Bueno, para entender el sistema cannabinoide tenemos que hablar de neurona, tenemos que irnos a la neurona, porque es ahí donde inicia todo este proceso, toda esta magia. Entonces, básicamente, los endocannabinoides de los que hablábamos, ellos actúan como moduladores retrógrados. ¿Esto qué quiere decir? Usualmente estamos acostumbrados a la dirección, a la unidireccionalidad entre presináptica y postsináptica en las neuronas. En este caso, la transmisión sináptica activa de la síntesis de estos cannabinoides de las que hablábamos inician en la terminal postsináptica y este mecanismo se conoce como inhibición presináptica retrógrada. Quiere decir que estos endocannabinoides activan los receptores CB1 presinápticos al inhibir la liberación, la liberación de los neurotransmisores. Eventos como aumentos en niveles intracelulares de calcio, como el estrés, como estímulos dolorosos, por supuesto, inflamatorios, activan la síntesis y liberación de estos endocannabinoides, los cuales se liberarían posteriormente al espacio extracelular por difusión. Y luego tendríamos, si quieres, la siguiente imagen. La distribución de los receptores de los que hablábamos. Entonces, CB1 principalmente los vamos a encontrar en cerebro, tracto gastrointestinal, órganos reproductivos, pulmones, sistema vascular y músculos. Y los CB2 más abundantes en piel, células gliales, hueso y vaso. Y en conjunto, trabajando en conjunto en sistema inmunológico, hígado, médula ósea, páncreas y en el tronco cerebral. Bueno, luego vamos a hacer esta unión entre lo que nos trae aquí hoy esta charla y es el sistema endocannabinoide y el dolor, cómo están involucrados. Entonces, el sistema nervioso central de los mamíferos con cerebros evolucionados, desarrollamos un sistema, bueno, hemos desarrollado varios sistemas en realidad moduladores del dolor y esta función es básicamente regular esa información nociceptiva antes de que llegue al cerebro. Por lo que podríamos hablar de mecanismos endógenos de protección contra el dolor. ¿Cuáles son los principales que se han identificado, o por lo menos al menos 3 de los que se han identificado? Serían el opioide endógeno, el serotoninérgico y el sistema endocannabinoide, que es del que estábamos hablando. El sistema endocannabinoide se involucra en todo el proceso de la vía nociceptiva, desde la transducción, la transmisión, la modulación y, por supuesto, la percepción del dolor. Por eso papel fundamental en esa comunicación de los estímulos dolorosos tanto aferentes como eferentes y por supuesto localizado en los receptores de los que ya hablamos, nuevamente en nervios periféricos, en médula espinal, en la materia gris periacueductal y en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Gracias, doctor. Y estos ligandos endocannabinoides y sus enzimas dentro del sistema endocannabinoide modularían receptores clásicos asociados con señalización de respuestas del dolor, como ya conocemos a los receptores opioides, los receptores NMDA, que además los relacionamos o están implicados con esas funciones cerebrales importantes como el aprendizaje, la memoria, el desarrollo neuronal y la plasticidad sináptica a largo plazo. Y luego tenemos los GPR55 que son receptores huérfanos, podría venir siendo, si seguimos en investigaciones, nuestro tercer receptor, pero por ahora es un receptor huérfano que se acopla a proteínas G y que podría ser activado por cannabinoides, pues que es activado por cannabinoides. Existen también evidencias que indican que este GPR55 desempeña un papel muy importante en el control del dolor inflamatorio. Además, bueno, obviamente está relacionado con respuesta a estrés, a función inmunológica y además funciones cardiovasculares. Inclusive ayer hablábamos con la doctora Sonia que ya hay varias publicaciones donde se le asocia con propiedades antitumorales. Listo, entonces, pues, no sé si hasta el momento tengamos de pronto alguna pregunta o seguimos. ¿No? Bueno, entonces sigamos. Entonces ya venimos a tocar el tema como tal del dolor.
El dolor es, según la definición oficial de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, es una experiencia multisensorial y emocional desagradable. Está muy relacionada con el daño tisular real o potencial. Es una experiencia, como decíamos, multidimensional, es una experiencia que se desarrolla de manera individual y generalmente está estimulada por el miedo, por la ansiedad, por la memoria y por el estrés. Entonces, se habla también que el dolor debería ser considerado como el cuarto signo vital, es decir, cuando nosotros estamos haciendo nuestro examen clínico, debería considerarse, además de la temperatura, el pulso y la respiración, el dolor, ¿listo? Nosotros como médicos veterinarios tenemos que desarrollar una habilidad diferente o tener una habilidad superior, digámoslo así, de alguna manera, frente a los humanos, porque nuestros pacientes, como todos sabemos, no nos dicen, me duele aquí, ¿hace cuánto me duele? Nada. Tenemos que nosotros tener esa experticia para poder identificar dónde duele, qué tanto me duele, si hace mucho, si hace poco, y tenemos que ahí empezar la interacción con los tutores, ¿no? Entonces, el dolor es algo un poco difícil de cuantificar, de magnificar y de entenderlo como tal, por lo que decimos, es una experiencia muy individual. El Consejo Global de Dolor, GPC, es uno de los comités del WASAVA, que ya sabemos que pues WASAVA es una asociación de médicos veterinarios dedicados a los pequeños animales, y ellos determinaron o intentan desarrollar una guía o unas pautas para que se tenga un manejo, perdón, universal del dolor. Allí consideran diferencias de geolocalización, la educación que tengan los profesionales y las modalidades o las herramientas analgésicas que se tengan en cada zona. Para nosotros como médicos, me incluyo en ese gran grupo, es importante disminuir la brecha del dolor. Sí, es para mí y para muchos de los colegas, es importante que lo primero que tenemos que hacer es evitar el dolor en nuestros pacientes, pero resulta que para muchos médicos y para muchos profesionales aún no es importante y creen que por ser animales y a pesar de que sean profesionales de la salud, ellos no necesitan control de dolor. Entonces, por eso se llamó a este comité y se buscó la manera de que empezáramos a tener unas directrices de manejo de dolor. ¿Listo? Entonces, el dolor, digamos que se puede empezar a nombrar de diferentes maneras, pero lo más clásico y lo más universal que hemos tenido desde hace tiempo es dos tipos de dolor. Uno, que es el dolor adaptativo y el dolor desadaptativo. El dolor adaptativo muchas veces se relaciona con el dolor inflamatorio o el dolor posoperatorio. ¿Qué quiere decir? El dolor adaptativo y el dolor en general, primero que todo, maneja tres componentes. El primero es el sensorial, que el sensorial tiene mucho que ver con el tiempo, con el espacio en donde se desarrolla y si es térmico o mecánico. Esa es la primera componente del dolor. El segundo es el afectivo. ¿Qué tanto siento yo ese dolor? De lo que acabo de sentir, me afecta mucho, me afecta poco, no me afecta y es algo muy subjetivo. Depende muchísimo, como decimos, de manera individual y nosotros no podemos llegar a decir, ay, pero es que ese perrito sí es exagerado por sentir o por expresar el dolor de esa manera o X animal, porque es una experiencia muy individual. Y el tercer componente del dolor es el evaluativo, es saber que eso que me acaba de generar dolor, qué tanto daño hizo en mi organismo. ¿Listo? También, pues hablamos de la diferencia entre especies, ¿no? Sabemos que hay unos animales que son más resistentes al dolor, hay otros que son un poco más sensibles y dependiendo de la especie, pues vamos a tener variaciones. Entonces hablábamos del dolor adaptativo. El dolor adaptativo está muy relacionado con el dolor agudo o el dolor inflamatorio. Entonces viene un estímulo nocivo y como lo vemos, por ejemplo, en esta imagen es el calor. Entonces, nuestro paciente o nuestro animalito se acercó al calor por alguna razón. ¿Qué tanto se acercó? Poco, mucho. Entonces, la neurona sensorial es la primera que ejerce una alerta temprana y nos dice, hey, ¿qué pasó? ¿Me quemé? ¿No me quemé? ¿Me dolió? ¿No me dolió? En ese momento viene la respuesta mecánica, que era la que hablábamos, que generalmente es retirar el miembro, retirar la parte donde estamos exponiéndonos al calor como un efecto protector. Y ya viene la sensibilidad del sistema nervioso central para saber qué tanto daño me hice, si fue algo que no fue más allá, no sé, de quemarme los pelitos, las alas o algo así, o si en realidad tuve un daño tisular severo o no. Este daño tisular es muy relativo en el dolor adaptativo. Va a depender mucho de
la magnitud del daño. Si es algo pasajero que se puede solucionar en un par de días o si definitivamente ya es algo muchísimo más avanzado que podría entonces pasarse o sostenido en el tiempo de manera crónica que ya va a pasarse a un dolor desadaptativo. El dolor desadaptativo como tal, bueno, perdón, se me olvidó acá nombrarles en el dolor adaptativo que generalmente es de inicio rápido, generalmente también es reversible y siempre tenemos que, como médicos veterinarios, buscar solucionarlo. ¿Listo? En el dolor desadaptativo está muy relacionado con el dolor crónico y es un dolor que aparece cuando se tiene una duración más prolongada de lo que se pensaba. Entonces, por ejemplo, tuve el estímulo normal, una lesión, pero esa lesión fue muchísimo más profunda. Llega a mi nivel sensorial y digo, oiga, no, acá está muchísimo más difícil de controlarlo y me voy a demorar un poquito más en repararlo. Pero resulta que me voy a demorar más, no sé si es harto o poco, y en ese momento ya empieza una disfunción de la función como tal y voy a tener una respuesta anormal, digámoslo, a este tipo de lesión y puedo tener lo principal que se presenta es una hipersensibilidad y una alodinia, es decir, cosas que generalmente no me generan dolor, ahora sí lo voy a presentar y muchas veces va a ser muy exacerbada. Viene lo mismo, viene el procesamiento a nivel central y como para nuestro cerebro dice, tengo que funcionar bien, pero hay algo que nos está interrumpiendo, se nos representa en un dolor funcional, entonces ahí es donde ya vemos una enfermedad como tal y el dolor en muchas ocasiones ya no solamente va a ser un signo, sino lo vamos a tener que manejar como una enfermedad per se. ¿Qué factores influyen muchísimo en el dolor? O sea, yo no puedo decir el dolor es ocasionado por esto. Tiene un entorno de interacciones, de sensaciones, como he venido diciendo, es multidimensional, en donde influyen muchísimo la función cognitiva, el estado emocional, el entorno físico y social, las experiencias pasadas que yo he tenido con algún tipo de dolor que me que he tenido, que he experimentado, y la neurobiología, el cambio neuronal, en esa neuroplasticidad en las neuronas que ha generado en mí y por qué estoy sintiendo dolor. Aquí se relaciona muchísimo también la relación humano-animal. Sabemos que pues principalmente estamos aquí porque tratamos perros y gatos, entonces esa interacción entre humanos y sus animalitos es mucho más cercana, entonces a veces que no sé, que cogieron un palo y pues está el animal que siempre de verdad ha estado expuesto a daño, a agresiones, como el que se cayó la escoba y se le pegó accidentalmente y se asustó y entró en pánico, y eso siempre le va a generar el dolor. Entonces, es muy importante aquí nosotros tener ese desarrollar por qué siento dolor, si es algo que tuve como una experiencia o porque en realidad fue que el palo de la escoba me pegó muy duro y tengo una lesión en columna. Los tipos de dolor, a veces diferenciar los tipos de dolor es un poco difícil porque a veces están muy correlacionados los unos con los otros. El dolor nociceptivo básicamente es la estimulación de los nociceptores. Aquí va a depender mucho si va a ser muy fuerte o no, si va a ser agudo o si voy a tener que de pronto demorarme un poco más en la solución de este dolor dependiendo de la severidad. No es lo mismo lo que decíamos, pegarme con el palo de escoba o enfrentarme ante una de estas trampas como la estamos viendo acá en esta foto tan terrible, pero es un dolor que lo tengo por algo que me sucedió de manera inmediata. Está el dolor neuropático, que es el causado ya por una lesión primaria, una lesión como tal, digamos, puede pasarse de dolor nociceptivo a dolor neuropático, porque está la disfunción del sistema nervioso o periférico o central o ambos, ¿sí? Y eso me va a generar un tipo de dolor, me va a generar pues una patología, seguramente una cojera, bueno, cualquier otro tipo de patologías que me va a dar dolor neuropático. Y está el dolor central, que aunque puede ser un dolor neuropático que ya pasa a ser dolor central o un dolor disfuncional, que es cuando ya hemos solucionado o ya se ha quitado la causa del dolor, pero persiste, es decir, como parecido en humanos que nos reportan el dolor de miembro fantasma, digámoslo así, algo similar. Hablábamos con la Juana que ella tuvo un caso en donde tuvo una yegua en la cual le pusieron de esas bandas en la cola para que no la mueva y pueda salir a exposición. Se terminó la exposición, olvidaron quitar la banda y pues resulta que se necrosó la cola y tuvieron que amputar. La yegua aún sentía dolor
porque ella tenía un relacionado, o sea, amputaron, obviamente quitaron cola, quitaron todo el dolor, pero ella tenía relacionado que estaba aún la banda ahí y a ella le dolía muchísimo su cola. Nosotros como veterinarios debemos siempre recordar nuestro juramento hipocrático, en donde nos dice primum non nocere. No, lo primero es, no vamos a hacer daño a nuestros pacientes. Entonces, nosotros como médicos veterinarios tenemos el deber tanto ético como moral de generar una prevención y un alivio del sufrimiento en nuestros pacientes. Eso es nuestra primera premisa. Entonces, nosotros como médicos veterinarios, ¿cuál es una de las primeras manifestaciones? El dolor. Ante cualquier injuria, ante cualquier enfermedad, trauma, lo que sea, tenemos que aliviar el dolor. O sea, eso no es algo que podamos decir, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? No, debemos hacerlo. Entonces, debemos integrar nuevamente todo en el dolor. Vuelvo y digo, es algo multidimensional, influye en la nutrición, en el ambiente, la salud, el comportamiento, el estado mental, y pues ya es algo muy conocido que son las 5 libertades. Y en las 5 libertades de los animales nos indican que ellos deben de estar libres de lesión, libres de dolor y libres de enfermedad. ¿Alguien del público por casualidad sabe qué es la oligoanalgesia? Quien porfis me cuente o que digan definitivamente jamás en mi vida lo había escuchado y es la primera vez que lo escucho. A ver, no sean tímidos, por favor, siéntanse en la libertad de abrir los micrófonos y cuéntenme si alguien sabe qué es eso de la oligoanalgesia. ¿Alguien creo que abrió el micrófono? Por favor, no sean tímidos. ¿No? Digamos, doctor Sonia, porque están como tímidos, no saben, es que al final de la capacitación va a haber sorpresa para los que más participen. Eso, me parece. Bueno. ¿Qué te parece si el primero que se arriesga a contarnos qué cree que es la oligoanalgesia, le damos un premiecito? A ver, anímense, no importa si saben, no saben, si está bien, si está mal, lo importante es que nos cuenten si lo han escuchado. Cuéntame, Doc. Germán. Levantó la mano, Germán. Creo que es cuando un paciente con dolor agudo nos tratado, ¿no? Sí, más o menos, muy bien. La oligoanalgesia es lo que se refiere a, bueno, ¿quién más? ¿Alguien más levantó la mano? Me parece, ¿no? La mano levantada, pero la bajaron tan rápido que no me... No, fui yo que quería complementar lo del doctor. Es Cuéntame, cuando un Doc. paciente no recibe tratamiento para el dolor. Ok, Doc, muy bien, bravo. Claro que sí, así es. El Doc lo ha dicho como es. Es la falta de tratamiento para el dolor. Entonces, nosotros como médicos veterinarios debemos estar a la vanguardia de todas las herramientas que tenemos en el mercado, de todas las tecnologías, de todos los nuevos avances que se dan en la ciencia para poder evitar caer en una oligoanalgesia. Siempre tenemos que estar buscando tanto como en la nutrición, como en la manera ambiental, en la salud, que es lo principal que nosotros debemos saber cómo es la manera que debemos o qué podemos brindarle más allá de un tratamiento tradicional. ¿Listo? Entonces, por eso estamos nosotros como ClinVet, porque somos esa nueva alternativa que tenemos en el mercado, que tenemos un desarrollo científico con el cual a ustedes les podemos brindar un soporte. Ya vemos como la doc nos contó todo lo que hay detrás de ClinVet para que ustedes no incurran en una oligoanalgesia y por desconocimiento de pronto no empiecen a manejar cannabis en su día a día. ¿Será que los animales sienten dolor? Hay algunos profesionales y muchas personas que dicen que no, que los animales, esos mejor dicho, son un mueble en el cual le podemos seguir pegando, dándole las obras y no van a sentir ningún tipo de dolor. Pues resulta que sí, que ellos sí sienten dolor. Y pues ya en este momento también una de las herramientas que tenemos para reconocer el dolor es la escala Grimas o la escala Glasgow. La escala Grimas la utilizamos principalmente en felinos. Digamos que las dos son la misma escala Glasgow, pero la Grimas tuvo como una variación que la encaminó hacia solo los felinos. Ya incluso es una aplicación que ustedes pueden ingresar, se pueden inscribir y dependiendo de las facciones o de los gestos que se presenten en los gatos, tanto de manera
facial como corporal, vamos a poder identificar y clasificar ese dolor. Lo mismo en la Glasgow, con los perritos también dependiendo de la postura, que si están inapetentes, que si no quieren jugar, que si no quieren comer, orinar, vamos a reconocer el dolor y eso que nos ayuda pues a poder ofrecer una mejor terapéutica para nuestros pacientes. ¿Y cómo aplicamos la analgesia multimodal? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Pues resulta que, como ya les había contado en las guías de dolor desde el 2022, a nosotros como CBD, es decir, como ClinVet Cannabis Medicinal, ya nos incluyen en estas guías. Entonces, es nuestra obligación, por decirlo de alguna manera, que nos mantengamos actualizados, que leamos este tipo de guías, que sepamos cuál es la reacción, la interacción medicamentosa que podemos tener, cuándo lo podemos tomar, cuándo no, en qué pacientes, qué exámenes adicionales debemos tomar. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir hablando de las interacciones medicamentosas. Bueno, gracias. Respecto a las interacciones medicamentosas, debemos tener en cuenta principalmente el metabolismo hepático que tenemos con los fitocannabinoides. Por ello es fundamental realizar de poderse evaluación completa, perfiles hepáticos, de ser necesario revisiones estructurales. No quiere decir que si tenemos un hepatópata no podemos usar el medicamento, por supuesto que no, pero debemos tener en cuenta para hacer ajuste de dosis, si es necesario iniciar con una dosis más bajita y hacer seguimientos más periódicos. Y pues con todos los medicamentos que se relacionen con su metabolismo, esté relacionado con la citocromo P450, porque vamos a compartirla dentro del metabolismo hepático de los fitocannabinoides. Tener principal cuidado cuando estamos usando AINES, corticoides, anticonvulsivantes y GABAérgicos. Repito, no porque no los podamos usar, porque no se puede dar una coadministración, sino porque debemos tener ciertos cuidados, sobre todo en el ajuste de la dosis. En este estudio, muy interesante además es de este año, donde nos exponen algunas interacciones medicamentosas dentro del estudio. Pero yo no alcanzo a verla. ¿Pasó? No. Bueno, en el estudio nos exponen dentro de la tabla cómo hubo esa interacción entre el CBD y otros medicamentos de uso en la práctica clínica diaria y nos presentaban, digamos, dos conceptos. La probabilidad de que haya una interacción y la severidad de esa interacción. Entonces teníamos probabilidad entre posible y definida y severidad entre menor a severa. Entonces, de pronto lo que podríamos aquí empezar a hablar, sobre todo pues de antiepilépticos, ahorita vamos a hablar más puntualmente del fenobarbital. No tenemos problema, por ejemplo, con antifúngicos, con antibióticos y benzodiazepinas. Bueno, y acá también una que no quería que se me escapara respecto a los inhibidores de la calcineurina, y sí tenemos que tener un poquito de atención, ya que la probabilidad de interacción es definida en inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina. Repito, no es que no podamos usarlo, sino que obviamente, como con cualquier otra coadministración, hay que tener cuidado, sobre todo en ajuste de dosis. Acá nos exponían sobre esas relaciones con los opioides. En este caso es bastante positivo, de hecho. Obviamente pueden presentarse reacciones adversas, por supuesto que las va a haber, sobre todo de tipo gastrointestinal, puede haber náuseas, vómito, inclusive diarrea, como con la administración usual de cualquier opioide. Pero ¿qué es lo interesante aquí respecto al uso de cannabis medicinal? Es que se potencializan. Esto, ¿cómo lo podemos usar en nuestra práctica clínica diaria? Perfectamente en nuestros protocolos preanestésicos, en nuestros protocolos de inducción. Podemos hacer ajuste de dosis para que podamos reducir la dosis de opioides o de otros anestésicos y podamos usarlo en concomitancia con el cannabis. Esto, por supuesto, que va a generar, además de la analgesia pre y post del procedimiento que vayamos a realizar, la disminución en dosis de medicamentos que tienen más efectos secundarios y, por supuesto, la tan temida recuperación anestésica va a ser muchísimo mejor. Y bueno, acá algo que también quería hablarles importante, que es el fenobarbital. Hablamos un poquito cuando estábamos hablando de la neurona, ya al principio de la charla, de dónde están ubicados el sistema endocannabinoide y de todas sus propiedades, digamos,
anticonvulsivantes o todas sus propiedades en el manejo de la hiperexcitabilidad neuronal. Por supuesto que en su interacción con el fenobarbital vamos también a potencializarnos a tener una relación positiva. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un paciente convulsivante, sea cual sea la etiología, de una epilepsia primaria, cualquier otra etiología, vamos a poder ver con el uso del cannabis medicinal a futuro una reducción de dosis con la administración concomitante de CBD o de THC, cannabis medicinal. Esto es también muy positivo porque sabemos que son pacientes que son crónicos, vamos a tener que tratar de por vida y que podamos hacer ajustes y que podamos disminuir dosis de fenobarbital, de Keppra, va a ser también muy positivo y va a tener un impacto bien grande en el bienestar de nuestro paciente. Me parece que alguien levantó la mano. Nicolás, ¿me cuentas, porfa? Sí, alguien levantó la mano, doctora Sonia, Yo. cuando bajó tan rápido que no me di cuenta. Cuéntanos, Doc. Quería preguntarle si en un paciente con síndrome de Cushing se puede manejar. Gracias. Si quiere lo hacemos en conjunto. Sí, doctora, claro que sí, no hay ningún problema. Ahorita la doc más adelante también nos va a ampliar un poco sobre el concepto clínico, sobre el manejo clínico de cannabis, para no spoilearte, pero sí, doctora, obviamente es muy importante hacer un buen diagnóstico, hacer buenos ajustes de dosis, pero claro que sí, ya viste además las ubicaciones que tenemos, los receptores que tenemos distribuidos a nivel corporal y el objetivo principal del sistema endocannabinoide es la homeostasis, de modo que cuando tenemos estas desbalances, inclusive a nivel metabólico, va a ser muy, muy positivo, doctora. Claro que lo puedes usar. Es más, úsalo. Gracias. Como tal, digamos, para el tratamiento de Cushing, como tratamiento no va a ser digamos, la primera elección, sino que sí va a ser como un coayudante. Entonces, de pronto nos va a ayudar a restablecer manto natural, a tener una recuperación más rápida, pero como tal, digamos que lo vayas a dejar como tratamiento único para Cushing, no. De hecho, para ninguna patología es recomendado solo dejarlo para como tratamiento único. Siempre hablamos desde lo multimodal y que vaya involucrado en muchísimas, y pues obviamente el tratamiento convencional. Escuchamos por allí unas manitas. Caroline. Sí, fui yo. Bueno, yo sí quisiera recomendarles, porque a los médicos veterinarios que se encuentran acá en la charla, porque sucede mucho. Los tutores ven una mejoría, entonces vienen con un tratamiento de base, incluyen CleanVet dentro de sus tratamientos y empiezan a ver una mejoría más rápida a partir de que empiezan a dar el CleanVet. Entonces, ¿qué dicen los tutores? No, fue el CleanVet y paran los tratamientos de base. Entonces, es muy importante que nosotros le recalquemos a nuestros tutores, sí vas a ver una mejoría. Obviamente, si tú no tienes dolor para hacer, vas a tener una mejoría notable, porque es que yo puedo estar muy mal y tener esas plaquetas en el piso y estar con una anemia brutal, pero si yo no siento dolor, yo me siento bien y eso es lo que van a demostrar sus pacientes. Entonces, ¿qué hacen ellos? No, es que le estaba dando un ejemplo, el fenobarbital, y tenía convulsiones y las convulsiones eran 3, 4 convulsiones en la semana, pero una vez le empecé el CleanVet, empezaron, pues obviamente no le adjudican al tratamiento de base y a todo lo que ustedes vienen haciendo en su clínica como medicina interna, sino que se lo adjudican al CleanVet. Entonces, ¿qué hacen? Paran los tratamientos y comienzan solo con CleanVet. Entonces, es muy importante que ustedes les digan, esto no es algo mágico, sí van a tener una mejoría, pero tenemos unas enfermedades de base. Si tenemos una hernia discal, pues obviamente el perro va a salir corriendo como loco porque pues va a estar feliz, va a estar sin dolor y paran muchísimos de los tratamientos. Es muy importante que ustedes a ellos les recalquen que esto es un coadyuvante de sus tratamientos, pero que no pueden parar los tratamientos de base, así vean una mejoría con este medicamento. Gracias. Vale. Listo, entonces aquí ya, como decía la doc Juana, te spoileamos, doc. Entonces, ¿cuáles son los principales usos que tenemos en la clínica diaria? Lo principal es un uso analgésico y antiinflamatorio. Acá tenemos una gran ventaja sobre los AINES y sobre los corticoides. Ay, perdón, yo ya la interrumpí, ¿se me acabó?
O sea, faltaba algo. Ay, qué pena. Ya, tranquila, doctora. Listo. Entonces, tenemos una gran ventaja sobre AINES y corticoides porque lo vamos a poder utilizar sostenido en el tiempo. No vamos a tener ese miedo de daño hepático o renal que los puede generar, lo que ya sabemos que aunque nos han llegado muchas opciones nuevas de tratamiento que podemos utilizar por muchísimo más tiempo, siempre va a estar ahí ese diablito que nos dice cuidado con el hígado, cuidado con el riñón. Entonces, para pacientes crónicos, para pacientes geriátricos, lo vamos a poder utilizar sin ningún miedo a generar algún tipo de daño. Como antioxidante, este antioxidante a mí me gusta unirlo con el antitumoral y orexigénico. ¿Por qué? Porque básicamente esos son tres signos o tres manifestaciones que vamos a ver en pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos sabemos que son ellos inflamación como tal, que todo el tiempo van a estar liberando radicales libres y todo les duele, no quieren comer, no quieren saber nada del mundo. Entonces, él como tiene efecto antioxidante, va a atrapar esos radicales libres y pues va a empezar a disminuir el daño tisular. Vamos a generar una analgesia, una antiinflamación, por ende vamos a tener un bienestar en nuestros pacientes y tiene efecto apoptótico. Ya está demostrado que en algunos cánceres, como cáncer de mama, él disminuye el tamaño del tumor. Obvio, como nos decía la Caro, no es que es magia, que me lo tomé hoy y mañana ya no tengo tumor, no, pero por ejemplo con hembras que no podemos iniciar o que no podemos ingresar de manera pronta a una cirugía y tenemos que hacer una mastectomía, podemos iniciar ClinVet y van a ver que nos va a ayudar por lo menos a seguir evitando esa reproducción exacerbada de los tumores o de las células tumorales. Y como orexigénico nos va a ayudar a abrir el apetito. El per se tiene ese efecto de abrirnos el apetito. Entonces, ya lo que les decía, síndrome paraneplásico, no quieren nada, la gente y los tutores se dan cuenta de esa evolución. De pronto también en pacientes que aunque no sean oncológicos, pero son súper cansones para comer, los shih tzu, los chihuahua, los yorkie, los schnauzer, incluso los gatos, esos benditos no quieren comer, les hemos dado absolutamente de todo y no quieren comer. ClinVet nos ayuda muchísimo a abrir el apetito. Como neuroprotector, en todas sus fases, nos ayuda muchísimo a evitar la degeneración del sistema nervioso como tal, la hiperexcitabilidad neuronal, entonces también nos va muy de la mano con el tema inmunomodulador, por ejemplo, porque pacienticos que tenemos con distemper, que ya están en una fase nerviosa, el ClinVet como tal, nuestro medicamento como tal, es inmunomodulador porque evita la replicación viral. ¿Listo? Entonces vamos a estar generando una protección del sistema nervioso y vamos a también estar generando una inmunomodulación y vamos a evitar que ese virus se siga replicando de manera exacerbada. O por ejemplo también esos gaticos que se leyeron todo el compendio de virología y tienen todos los virus habidos y por haber, nos va muy bien porque ya sabemos que tenemos receptores y que se están estimulando para que podamos manejarlo de una buena manera y que tengamos un excelente resultado. En dermatología nos va súper bien por lo mismo. Pensemos que casi la mayoría de las enfermedades son inflamación. Entonces, una piel inflamada, una piel con prurito, una piel que ya hemos descartado, ectoparásitos que hemos descartado, piodermas que incluso hemos llegado a descartar, se me fue la palabra, alergias alimentarias, podemos empezar a utilizar ClinVet y ustedes van a ver que ese manto empieza a buscar su estado natural y se va a desinflamar y va a bajar también muchísimo el prurito. En gatos nos va muy bien para manejo de ansiedad, estrés. Sabemos que los gatos son un mundo de estrés y que algunos básicamente respiran y se estresan, entonces nos va muy bien y estos problemas de estrés y de ansiedad van muy relacionados en gatos, por ejemplo con problemas de gingivoestomatitis o siempre se me olvida. Cistitis idiopática felina, gracias. Nos va a ayudar a desinflamar, a bajar estrés y a tener una salud urinaria muchísimo mejor. La pólvora. Exacto, eso para allá iba. Ahorita que ya empiezan el tema de las fiestas y las festividades con pólvora y demás, sabemos que hay muchísimos de nuestros pacientes que tienen unas fobias muy marcadas contra los juegos artificiales, entonces es el momento. Ya estamos hoy a 20 de noviembre, mejor dicho, ya tenemos que estar empezando a tratar porque tenemos un efecto acumulativo. Tenemos que empezar a que nuestro paciente se relaje un poco. Obviamente, cuando ya son casos muy severos, tenemos que tener un apoyo etológico, pero desde ya es el momento que tenemos que ya irnos preparando a todo ese tema de la pólvora. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para prescribir ClinVet? Siempre un diagnóstico adecuado. O sea, en medicina canábica o con ClinVet,
No vamos a tener una dosis mínima, siempre va a ser más bien una respuesta, una dosis efecto de cada uno de nuestros pacientes, pero está muy relacionado con el diagnóstico. Nosotros a ustedes como tal les decimos para cada patología un mínimo, digamos una dosis mínima recomendada, pero cada paciente va a responder de manera diferente. Entonces, sí es importante que dependiendo de nuestro diagnóstico, empecemos a ver cuál es el tratamiento, porque volvemos y le decimos, no somos una monoterapia, somos el complemento a las terapias tradicionales, entonces ustedes deben saber hacia dónde vamos encaminados y de esa manera vamos a tener una dosificación también encaminada. Exámenes complementarios, como la Juana ya nos contaba, tenemos metabolismo hepático, excreción renal, entonces tenemos que saber cómo está funcionando, pero que porque tengamos una hepatopatía o una nefropatía no significa que no lo vamos a poder utilizar. Lo ideal es que sobre todo tengamos especial cuidado con la función hepática, evaluemos ácidos biliares, ojalá pre y post, y de estos ácidos biliares si están dentro del rango, podemos utilizarlo a la dosis mínima. Y ya a medida que vayamos haciendo los controles periódicos y evaluando cómo siguen estas funciones, a medida que ya estén reguladas, podemos ir subiendo la dosis. Verificar si nuestro paciente ha estado con medicamentos previos de cannabis. Ya no es un secreto para nadie que en el mercado encontramos demasiados productos médicos, medicamentos a base de cannabis. Lo primero que tenemos que hacer es educar a los tutores a decirle, ¿sabes de dónde viene ese medicamento? ¿Hay una trazabilidad? No tenemos una alerta sanitaria porque en este momento ya tenemos muchísimos productos, o sea, como hay muchos en el mercado también, el ICA ya ha expedido muchísimas alertas sanitarias en donde nos dicen que no son medicamentos seguros para utilizar en nuestros pacientes. Entonces, primero, brindámosle esa educación a los tutores, pero pues no podemos devolver el tiempo. Si ya lo vienen utilizando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suspenderlo durante 3 días y a partir del 4.º día ya vamos a empezar a utilizar ClinVet. Ya a partir del 4.º día vamos a saber que los efectos o los resultados que tenemos a partir del 4.º día los resultados que tenemos en nuestro paciente son los de ClinVet y no los del medicamento anterior. El éxito de nuestros tratamientos está en los seguimientos. Hay 2 tipos de seguimiento. Uno de ustedes como médicos veterinarios con sus pacientes. Nosotros les recomendamos por lo menos una vez a la semana que se comuniquen con sus tutores. Doña fulanita, fulanito, ¿cómo está el Michi? ¿Cómo está Firulais? ¿Qué ha pasado? ¿Funcionó o no funcionó? Para que de esa manera nos vayamos adaptando a la dosis y determinemos si debemos subir, si debemos bajar o si por el contrario nos mantenemos. Y el otro tipo de seguimiento es el de ustedes como médicos con nosotros, en este caso con Liv, Peter, que nos digan, mire, pasó esto. Y ellos enseguida se comunican con nosotros y nos dicen, mire, tenemos este cliente que nos comentó lo siguiente y nosotros como equipo ClinVet siempre les vamos a dar la asesoría porque somos alrededor de 10 médicos veterinarios, los cuales podemos brindarle pues ese apoyo y evaluar frecuencia, dosificación, cantidad, concentración, hacer un seguimiento de cada paciente, porque lo ideal es que ustedes no le cojan miedo al medicamento, es que si se presentó algún signo, no es que nos digan, ay no, ClinVet no sirve y ya no lo voy a utilizar más, no, venga, miremos qué pasó, cuál fue la respuesta de su paciente y solucionamos para que puedan seguir utilizando ClinVet como herramienta. Y pues súper importante indicar la presentación de acuerdo al peso y a la dosificación, y ahorita les contamos cuáles son esas presentaciones. Nosotros tenemos una herramienta que se llama la bitácora de seguimiento. Esta bitácora de seguimiento, lo ideal es que ustedes se la puedan brindar a los tutores. Ellos semana a semana la empiecen a diligenciar y aquí ustedes puedan tener un registro de cuál fue la dosis a la cual sus pacientes tuvieron una mejor respuesta. Entonces, por ejemplo, si tienen un paciente que lo están manejando con fenobarbital y con ClinVet al tiempo, entonces empezamos a subir la dosis de ClinVet, empezamos a bajar la dosis del fenobarbital. ¿En qué semana? Nuestros tutores vieron que, por ejemplo, llevaba 2 años sin subirse a la cama y a la semana 3 se volvió a subir a la cama. Uy, no, doctora, es que estoy súper feliz. Entonces, ahí es donde con esta bitácora vamos a poder tomar decisiones de en cuál semana vamos a tener una dosis ideal, que va a ser nuestra dosis de mantenimiento, o si por el contrario en ninguna semana tuvimos respuesta, o si a partir de la primera semana tuvimos una respuesta y no fue necesario variarla. Entonces, esta va a ser una gran herramienta para nosotros como médicos para poder evaluar esa evolución de nuestros pacientes. Porque créanme que para nosotros los cambios sutiles son muy fáciles de verlos, pero para los tutores no. Entonces, esta es una gran herramienta. La dosificación sugerida, como les decía, ustedes pueden entrar a nuestra plataforma
y en nuestra plataforma van a encontrar que según la patología, nosotros les damos a ustedes una dosificación sugerida, pero por eso tenemos entre comillas la palabra sugerida. Recuerden que siempre, siempre va a depender de la respuesta de cada paciente. Tenemos un periodo de adaptación de 3 días, que es como en la dosis mínima que lo manejamos para ver cuál es si nuestro paciente está presentando de pronto una hipersensibilidad o que sea muy sensible a nuestro medicamento, y en ese periodo de adaptación como que vemos él cómo responde. Si responde bien, entonces ya empezamos semana a semana según la patología o según la evolución que vemos de cada paciente, si vamos a subir o si vamos a bajar. Nuestra disponibilidad ideal es de cada 12 horas, es decir, que administremos medicamento en la mañana y en la tarde, pero también lo podemos manejar a 8 o a 6 horas dependiendo la necesidad de cada uno de nuestros pacientes. Importante, quiero que se lleven hoy esa titulación, este concepto de titulación de menos a más. Siempre o por lo general debemos empezar con unas dosis bajas y ir subiendo paulatinamente. Nosotros a ustedes les recomendamos una especie de campana para que puedan ir manejando el medicamento y de esa manera ustedes vean cómo va funcionando. Porque ningún paciente es igual, no estamos manejando meloxicam, no estamos manejando alguna INE que ya nos diga, esta es la dosificación. No, nosotros nos debemos de ajustar a cada uno de nuestros pacientes. Y la dosificación depende de cada especie. Tenemos un poquito más de resistencia, por ejemplo, con los cetáceos. Los equinos son mucho más sensibles. Los perros son más sensibles que los gatos. Entonces va a depender mucho tanto de cada paciente como de esa especie. Y podemos tener un efecto rebote o refractario. Es decir, que a veces cuando nosotros, pensando en que si damos más dosificación o si damos unas dosis más altas, vamos a tener un mejor resultado, a veces podemos tener un efecto rebote, es decir, que nuestra patología se va a exacerbar porque estamos dando una dosis más alta. Entonces, siempre recordemos que lo ideal es que manejemos dosis bajas y ahí sí vayamos aumentando, o si nos podemos mantener siempre en dosis bajas, créanme que muchas veces se va a ver una mejor respuesta en las dosis bajas que no en dosis altas. Nuestras presentaciones, nosotros manejamos 3 concentraciones, es decir, del 1, del 2 y del 3%, y tenemos 5 presentaciones, es decir, la presentación del 1% y del 2% vienen en presentaciones de 15 y de 30 ml. ¿Qué quiere decir al 1%? Que les garantizamos a ustedes 10 miligramos por ml de CBD y 0,3 miligramos por ml de THC. En la del 2% les garantizamos 20 miligramos por ml de CBD y 0,6 miligramos por ml de THC. Y en la del 3% les garantizamos 30 miligramos por ml de CBD y 1 miligramo por ml de THC. Las de 15 ml del 1% vienen indicadas para pacientes de 1 a 8 kilos. La del 2% de 15 ml viene para pacientes entre 12.1 kilos a 18. La del 1% de 30 ml entre pacientes de 8 a 12 kilos y la del 2% de 18 a 35 kilos. La del 3% es nuestra concentración más, la redundancia, nuestra presentación más concentrada y la manejamos para equinos o para pacientes mayores a 35 kilos. Acá es súper importante también que tengan en cuenta que la legislación en Colombia es súper clara. Nos dice presentaciones con una concentración mayor o igual a 2 miligramos por ml de THC son controladas. Como lo vemos acá en nuestra presentación de 3%, nosotros manejamos 1 miligramo por ml de THC, lo que quiere decir que no es controlada, es decir, que ustedes no necesitan cambiar sus resoluciones ICAS, no tienen que ir a solicitar nada de estupefacientes, nada, no necesitamos ningún permiso para poder manejar nuestro medicamento. ¿Qué efectos secundarios podemos tener? Ninguno de nuestros efectos secundarios son patológicos, todos se superan en 1 máximo 2 semanas. Lo primero es mucho sueño, están ahí como que quiero dormir, pero 1 a 2 horitas máximo tienen que estar comiendo, jugando, orinando, defecando toda una vida completamente normal. Algunos de nuestros pacientes pueden presentar heces blandas o diarrea por efecto del aceite de ajonjolí. Nuestra base es aceite de ajonjolí, es un excelente antiinflamatorio, nos proporciona omegas 3, pero algunos sí son sensibles, entonces sí pueden presentarse y pues no va a ser nada patológico. Generalmente lo que hemos visto es que es un solo episodio, una diarrea así explosiva y ya, es como la activación del sistema endocannabinoide.
Puede presentarse hiperestesia, entonces medio los tocamos o algo y reaccionan, pero lo mismo es mientras el periodo de adaptación. Y pueden presentar poliuria y polidipsia. Van a sentir como la boca seca, digámoslo así, entonces vamos a tener aumento de consumo de agua. Recomendación, sacar los perritos más veces a hacer chichi y a los gaticos pues cambiarles más la arena. Los perros son más sensibles que los gatos, como ya les había comentado. Entonces, los perritos pueden presentar algo que se llama ataxia espástica del tren posterior. Es decir, van a estar como borrachitos de su tren posterior. Si eso pasa, ese es el único efecto que tenemos que bajar la dosis sí o sí, porque podemos estar o ante un paciente muy sensible o justo coincidió con el cambio de dosis y dimos una dosis muy alta. ¿Qué contraindicaciones tenemos? No dar en hembras gestantes ni lactantes, atraviesa barrera hematoencefálica, leche y placenta. Entonces, no tenemos ningún estudio que nos diga que es seguro. Entonces, hasta que no nos digan que es seguro usarlo, no lo podemos utilizar. Ya sabemos, pacientes con alguna hepatopatía, entonces medimos ácidos biliares. Si están dentro del rango, lo podemos utilizar a la dosis más baja. Y si no, pues no debemos utilizarlo. Si utilizamos, como nos decía la Juana, AINES, corticoides, GABAérgicos o anticonvulsivantes, siempre lo debemos manejar a la dosis más baja. Entonces, aquí rápidamente les vamos a contar este casito que es Mini Hoyos, una schnauzer de 8 kilos de 13 años de edad que tenía una calcificación en sus 2 vértebras lumbares. También es una paciente hipotiroidea, toma tiroxin media tableta cada 24 horas, está presentando dificultad para caminar, debilidad del tren posterior, en los rayos X que ya se los mostramos, se observa calcificación de las 2 vértebras lumbares y está con Traumel, CEL y Previcox. Reporta la tutora que cuando finalizó el Previcox volvió a tener un dolor constante. Entonces, en este caso, en el momento que llegó con un médico aliado de nosotros, tenía un dolor muy marcado. Entonces, el doc, en ese momento que decidió empezar con una dosis alta e irla bajando paulatinamente. Solo digamos que en casos que son así muy agudos, lo podemos manejar así, dosis alta, pero lo ideal es como, digamos así, una dosis de choque, pero después volver. Entonces, a la primera semana, manejó una dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas y se evidencia prácticamente que inmediato la mejoría. Para la segunda semana lo manejaron unas 5 gotas, que esto más o menos es una dosis de 0,7 miligramos por kilo cada 12 horas y la evidencia de su comportamiento es marcadísima. Entonces, para la tercera semana, el doc decidió manejarlo a 0,6 miligramos por kilo. Eso se traduce más o menos en unas 4 gotas y la paciente sigue muy activa, no presenta signos de dolor y en este momento disminuyen la dosis de Traumel a media tableta cada 24 horas y ella sigue mostrando estabilidad y estando mucho más activa. Para la cuarta semana se decide continuar con las mismas 4 gotas, se disminuye el Traumel a 1/4 de tableta cada 24 horas, ella sigue un poco estable, pero cuando hacía mucho frío, le empezaba a presentar dolor, entonces volvimos a la dosis de 5 góticas o de 0,7 miligramos por kilo y vuelve a estar estable. Digamos que esa fue la dosis que a la tutora se le dijo, cuando tenga mucho dolor, súbala, pero por 1 o 2 días y luego vuelva a manejarlo. Son dosis como de emergencias. Para la semana, Traumel se retiró por completo, el CEL también se retiró por completo. Ya en este paso y en este punto y después de haber pasado un mes, ella ya solo maneja CleanVet. Entonces aquí les quería mostrar, acá se alcanzan a ver la calcificación que se ve y lo mismo aquí en estos rayos X. Entonces es bastante severa el cuadro. Aquí vemos a Mini antes de iniciar CleanVet, la dificultad para levantarse, no quería mover. Nos dice la tutora que para que la sacaran a hacer chichi y popó la tenían que llevar alzadita, de verdad le dolía muchísimo. Y este es el resultado a la tercera semana de haber iniciado CleanVet. Ya tiene nuevamente los paseos. Ella nos decía, ella hace mucho no salía a caminar, me pidió que la sacara. Entonces, la diferencia, miren, hasta incluso intentó saltar ahí la rejita. Ella nos decía, esa subida de la casa no la podía hacer. Entonces, de verdad que es un cambio bastante significativo. La Juana ya nos cuenta sobre PECAS. Bueno, gracias, Doc.
Pecas, hablar de dolor y no hablar de columna, nos quedaríamos corticos, entonces vamos a hacerlo rápido porque ya nos quedamos sin tiempo, pero les cuento de Pecas, un Basset Hound de 23 kilos de 9 años. Aquí básicamente él tiene todo un historial de dolor en el relato de la tutora, que se tiró de un carro cuando tenía 4 años, que tuvo el brazo izquierdo fracturado, que bueno, es una historia de dolor. Ahí cuando la doc nos habla de esa memoria de dolor, es importante tener en cuenta esa historia que ha tenido Pecas a lo largo de su vida. Para resumirles, básicamente la tutora dice, él tiene una fractura en la columna, tiene mucho dolor. Estas son palabras literales de la tutora, perdón. Bueno, digamos que para llegar a su consulta, déjelo ahí. Entonces, se tomó una resonancia magnética de columna cervical, torácica, toracolumbar y lumbosacra, una perrografía. Pero bueno, esto estuvo súper interesante porque vamos a ver los hallazgos. Obviamente fue un contraste intravenoso de gadolinio y vemos secuencias de T1, T2 y cortes de 4.5 milímetros. Entonces, bueno, recordemos que en la anamnesis teníamos reportado una calcificación de disco intervertebral C2, C3, formaciones espondilares con inestabilidad, tenía también protrusiones de discos intervertebrales, presencia de Hansen tipo 2, discoespondiloartrosis en columna toracolumbar y bueno, en los hallazgos aquí gracias, doctor. En los hallazgos de la resonancia, pues se evalúan y se confirman las extrusiones vertebrales y pues la presencia obviamente de las Hansen. Entonces, básicamente iniciamos el tratamiento con CleanBed, empezamos con la presentación al 2% a una dosis de 0.75 cada 12 horas. Luego pasamos a las siguientes 3 semanas, cuando hablamos de la campana que nos hablaba la doc de nuestra dosificación, redujeron a 4 gotas cada 12 horas. Esto se acompañaba en principio con medicina bioreguladora y glucosamina. Bueno, decía la tutora, él se mueve y grita. Bueno, los que hemos atendido a estos pacientes ya lo sabemos cómo es esa manifestación de dolor, que se mueven y vocalizan de una vez. Inclusive se recomendó eutanasia. Bueno, él permanecía en estas posiciones, obviamente con esa hiperalgesia. Como les digo, se recomendó eutanasia, pero bueno, se empieza el tratamiento con CleanBed y la tutora reporta un cambio en Pecas, pero impresionante, y esto teniendo en cuenta que no hubo una intervención de neurocirugía. No siempre tenemos estos casos de éxito, pero Pecas fue increíble, como podemos ver, pasar de tener extrusiones vertebrales en nivel toracolumbar y verlo caminando así en su diario, en su interacción. Inclusive los que hemos atendido este tipo de hernias sabemos que defecar es algo supremamente doloroso, a veces que casi imposible en ellos. Y bueno, en el video vemos como Pecas, gracias a la instauración del tratamiento y del cannabis medicinal, pues logró obviamente superar este problema. Entonces, no sé, tenemos más preguntas. Y pues nada, no nos queda más sino agradecerles. Aquí presentamos a Max, nuestro pequeño de la casa, que de verdad les agradece mucho por habernos dado su tiempo, a Liv Peter por darnos el espacio. Ay, perdón, me atoré. A Liv Peter por darnos el espacio y pues nada, de verdad, estamos atentos a resolver cualquier pregunta. Porfa, cuéntenos. Doctora, muchísimas gracias. Voy a dar la palabra a la doctora Milena, que levantó la mano. Bueno, sí, buenos días, muy interesante todo, y quería preguntar qué experiencias han tenido tal vez con animales silvestres, con aves exóticas pues que se tengan pues en la ciudad. Claro, ¿nos cuentas? Claro que sí. Bueno, quiero contarles que CleanBed, en alianza con el Zoológico de Cali, en este momento estamos próximos a poder publicar los estudios, pero
Clinvet es uno de los medicamentos más utilizados en el zoológico. Ellos lo están utilizando en todo. O sea, les cuento que lo utilizan preanestésico, lo utilizan posanestésico. Obviamente lo manejan en reptiles, lo manejan en aves. Nos ha ido muy, muy bien. Tengo una clínica acá en Cali que se llama Exotic Pets, creo que es, o Exotic Pets. Bueno, una de las clínicas acá en Cali que nos contó una de sus experiencias. Es un lorito. Este lorito fue rescatado, supremamente agresivo de perseguir a las personas que lo estaban sacando adelante. Y empezaron el tratamiento con Clinvet. Ya se deja manipular, está muchísimo más tranquilo, dejó de arrancarse todas las plumas por estrés y ha tenido una recuperación preciosa. Lo que sí comentan las personas que lo cuidan es que inmediatamente paran el Clinvet, su comportamiento vuelve a ser el mismo. Entonces, en temas de comportamiento, de inflamación, de recuperación, de estrés, en fauna se puede manejar sin ningún problema. Si de pronto ustedes tienen alguna duda, quisieran algún reporte, yo podría pedirlo al Zoológico de Cali con los médicos del Zoológico de Cali. La doctora Juliana Peña es una magíster en CBD y ella es aliada de Clinvet 100%. La doctora Diana Buitrago, ellos manejan en la clínica del Zoológico de Cali diario el Clinvet. Entonces, si cualquier duda tienes, Doc, si de pronto tienes un caso en específico y quieres que lo tratemos y hagamos como interconsulta, con muchísimo gusto te podríamos pues hacer el acompañamiento. Para las aves de pronto lo único es que con ellos sí debemos manejar un poquito dosis más altas, porque ellos tienen menos receptores. Entonces, sí, al tener menos receptores sí necesitamos manejar unas dosis un poco mayores para poder tener el efecto deseado, pero se puede manejar y nos va excelente. Muchísimas gracias, doctora Carla. Damos la palabra al doctor Jorge. Doctoras, muchas gracias, muy amable por la charla. Tengo una preguntita. Tengo una paciente con linfoma multicéntrico. ¿Podemos hacer el uso? ¿Cómo podemos empezar? ¿Cuáles son las indicaciones en esta clase de pacienticos? Teniendo en cuenta que todo lo que nos han indicado es que podemos utilizarlo en toda clase de patologías que tengamos claras. Si quieren, entre las dos, claro que sí, mi doc, supremamente indicado, Clinvet en este caso, ya partiendo de un diagnóstico adecuado, tener igual cuidado en respecto a la interacción medicamentosa, respecto al funcionamiento hepático, doc, sobre todo si de pronto estás usando algún inhibidor de la calcineurina, tener en cuenta el ajuste de dosis, más sin embargo, obviamente los efectos reportados, el de control del dolor, propiedades antiinflamatorias, como captador de radicales libres e inclusive los nuevos estudios de efectos apoptóticos te vendría muy, muy, muy bien, doctor. Sin embargo, lo que te digo, tener en cuenta de pronto un poquito sobre todo el cuidado con los inhibidores de la calcineurina, doc, no sé, ciclosporinas y demás, lo que estés usando, doc, pero de resto, claro que sí. Sí, no, también, Doc. Eso, de pronto, no sé si ya has instaurado algún tipo de quimioterapia, entonces evaluar de pronto qué quimioterapéutico estás utilizando, en qué tiempos, con qué frecuencia, para de esa manera, de pronto sí evitar tener una sobredosificación, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que con algunos se puede potencializar. Entonces, sería ya entrar a estudiar el caso como tal. Si quieres, te comunicas con nosotros y te vamos dando la guía para saber el peso, para saber, como dice la Juana, cómo está su función hepática, renal, para determinar en qué dosis iniciaríamos y se le puede dar el manejo. Claro que sí, doc, te iría muy bien.
Igual también lo que siempre les hemos dicho, la respuesta depende de cada paciente, ¿no? Entonces, en algunos de pronto las respuestas van a ser muchísimo más rápidas y lo vamos a ver muchísimo, vamos a tener una recuperación muchísimo más pronta, mientras que para otros pacientes es un poco más lenta, ¿sí? Entonces, de pronto también dejarle eso claro a los tutores, porque ellos a veces quieren todo de ya para allá. Entonces, si hoy le di Clinvet, mañana ya no tengo nada. No, tenemos que, todo tiene que ser algún proceso y tenemos que esperar la respuesta de cada paciente. Sí, no estamos haciendo quimioterapia porque es una paciente de 14 años con linfoma multicéntrico, anémica, enfermedad renal crónica, pero entonces ya he hablado con el tutor, ya le he explicado, pero él no logra entender de que no podemos hacer mayor cosa, sino es más por el tema de tratar de dar un poco de Calidad de vida. calidad de vida y control del dolor en este caso. Total. Pues Doc, para allá iba, ahí cuando tú dices no puedo hacer mayor cosa, creo que lo que estás haciendo es un montón, Doc, a eso iba cuando le pedí la palabra a la doctora. Básicamente cuando tienes un cuadro de estos en los que, bueno, ¿qué más hago? Ya no puedo dar más, o puedo darme medicamentos al su desbalance en general. En este caso, das lo primordial, que es calidad de vida y bienestar. Entonces, claro que sí, creo que esta es la herramienta elegida en el caso de tu paciente, Doc, porque vas a hacer un control del dolor, de inflamación y básicamente en el bienestar general. Claro que sí, cuando hables con tu tutor, claro que sí podemos hacer mucho para curar el estado, pero sí por darle alivio a la paciente. Uh-huh. Doctora Sonia, veterinaria doctora García nos pide que nos agradecería información sobre manejo de miedos de pólvora y ruidos fuertes. También yo creo que les podríamos compartir las piecitas publicitarias que tenemos ahora y pues claro que sí, Doc, te podemos enviar toda la información que tenemos sobre el manejo de ansiedad, porque esto es una ansiedad. Entonces, sobre el manejo de ansiedad y ahora para diciembre, no solamente por la pólvora, recuerden que las familias se van de viaje y los dejan en guarderías o los dejan cuidando con alguien más. Esas ansiedades por separación son horribles. Cuando regresan de vacaciones, el perro ha dejado de comer, el gato está así estresado, gatos obstruidos por estrés, por esas, en ellos la ansiedad es algo completamente insólito. Entonces sí nos va a ayudar muchísimo en estos casos. Entonces, claro que sí, doctora, te podemos compartir todos los datos que necesites para manejo de pólvora, la ansiedad, ruidos fuertes y estas ansiedades por separación. Listo, entonces creo que no hay más preguntas. Bueno, ya el Doc, ¿me recuerdan quién fue el Doc que ganó? El Doc, el ya, cuando... ¿Quién? Perdóname. ¿Germán? No. No, el doctor Jorge Cifuentes. Germán no vale. Perdón. Pues ahí eres el primer ganador. Entonces, Caro, no sé si nos ayudas con la ¿qué? Con la rifita de una pequeña anchetica y de verdad pues no nos queda más sino agradecerles por el tiempo, por la disposición, por estar aquí súper juiciosos tempranito. Entonces queremos premiar la puntualidad, la disposición con una anchetica. Entonces, Doc, si nos cuentas, porfis, ¿cómo vamos a hacer? Pues, no sé, ¿qué te parece si Nicolás nos dice que cómo quisiera hacerlo? Hacemos una pregunta y el primero que responda en el chat o el primero que abra el micrófono. Yo creo que sí podemos hacer una pregunta no muy complicada, pero tampoco muy básica. Por favor, doctora Sonia, y al primero que responda por el chat le entregamos la ancheta y pues en función de la ciudad en la que se encuentra, pues nos gestionamos la entrega o la gestionamos directamente a través de Clinvet de Canavian Pharma, no hay ningún inconveniente. Claro que sí, claro que sí. Entonces, no sé, quieren hacer una preguntita a ustedes, chicas, pero no se vayan a tirar ahorita con cosas muy, muy complicadas. Desde los receptores del sistema endocannabinoide de los B2, doctora Juan. Doctor Jorge, su premio también va a ser muy bonito. Va a ser
producto para que puedas utilizar con el paciente que nos estabas comentando. Entonces, si por favor me le dices a la doc Sonia el peso de tu paciente, así podremos enviarte una unidad que corresponda al pesito de este gordito y puedas iniciar. ¿Te parece? Doctor. Bueno, perfecto. Bueno, no sé, chicas, ¿qué quieren? Bueno, vamos a hacerla súper sencilla. Desde el principio dijimos que nosotros somos un laboratorio que está completamente avalado, regulado y que pues obviamente les da a ustedes una confianza mayor poder utilizar un producto que no es un producto artesanal, es un medicamento, es una fórmula magistral, es un producto grado farmacéutico. Y me atreví a decir que somos el primero en el mundo en... Entonces yo dije, me atrevo a decir que somos el único en el mundo que... Sí. Y... Bueno, aparte de la trazabilidad, que vamos desde dónde hasta dónde. Vamos a mirar. Doctora Ruth, pronto un poquito, ¿desde qué momento? Doctor Jorge. Doctora García, la doctora veterinaria García te contestó. Bueno, La Sonia, pregunta tú quién lo ganó. A ver. ¿Quién le apareció a Nicolás en el chat? La respuesta. Bueno, doctor Jorge, yo creo que está fuera de concurso, yo no sé. La respuesta es que vamos desde la semilla hasta el producto final. Sí, tenemos una trazabilidad, pero creo que me atrevo a decir que somos el único en el mundo que vamos desde la semilla hasta el producto final y ustedes pueden tener la trazabilidad completa. Entonces, si quieres, Sony. Doctora García. ¿Quién, Nico? Veterinaria doctora García. Bien, bravo, felicitaciones. ¿No? Entonces, de verdad, felicitaciones al doctor Jorge y a la doctora García por esa participación y estar ahí súper atentos. Doctora, si de pronto me escribes tu correo electrónico o tu teléfono en el chat para contactarte apenas terminemos la capacitación. El doc nos dice, pero es trampa porque respondí muy bien. Doc, pero no te puedes llevar las dos ancheticas, no se puede. Solo se puede ir a una. Hay que darle el espacio a todos. Pero no, la verdad que vas a tener tu premio. Listo, doctora, ahorita te contacto en el transcurso de la mañana para que coordinemos la entrega de tu ancheta. Listo. Entonces, de verdad, no nos queda más sino agradecerles a ustedes por la disposición, nuevamente por el tiempo. Ya saben, cualquier cosita a través de LiveBetter, que son nuestros solucionadores inmediatos, pueden obtener nuestro medicamento. Entonces, ellos los atienden en tiempo récord y cualquier cosita, asistencia técnica, lo que necesiten, con muchísimo gusto estamos todo el equipo ClinVet para acompañarlos. También quisiera recordarles algo. Pues gracias, Nicolás, por la invitación y quiero recordarles que con LiveBetter ustedes van a tener un solucionador inmediato. Necesitan el producto de manera inmediata, ustedes pueden solicitarlo y inmediatamente ellos se los van a despachar. Es así, ¿verdad? Sí, señora, complementando, en Bogotá está disponible para entrega inmediata presentaciones del 1% y 2% en los dos tamaños. Y en términos de precios, por si les preocupa un poquito, doctores, manejamos el mismo precio que ClinVet manejaría directamente hacia la clínica. Entonces, digamos que eso es una barrera que nosotros logramos solucionar. Entonces, la invitación es que la prescripción en la ciudad de Bogotá, en un principio, la hagan a través de LiveBetter, donde adicionalmente, como valor agregado, tenemos un programa de seguimiento a los pacientes para garantizar que estos estén correctamente adheridos a los tratamientos que ustedes prescriban y en donde nosotros hacemos una remisión inmediata a ustedes en el caso de que los pacientes nos manifiesten algún efecto adverso.
Entonces, no solo es como el proceso comercial que queremos brindarles, sino realmente queremos brindar una experiencia favorable de principio a fin a todos los pacientes, dejando que pues, realmente ustedes se dediquen a la labor fundamental que realmente pensamos que es el trabajo clínico. No, a ti, Doc, muchas gracias también por tu participación y pues pienso que de verdad sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias, infinitas gracias. Doctora Sonia, doctora Caroline, doctora Juana, les recuerdo la capacitación queda grabada, prontamente estará disponible en nuestro canal de YouTube de LeafBetter para que de pronto si ustedes necesitan hacer un poquito de búsqueda, hacer con un dato que la doctora Sonia reveló, lo puedan consultar autónomamente o inmediatamente nos escriban para nosotros poderlos apoyar. Bueno, muchísimas gracias, no les quitamos más tiempo, los liberamos a partir de este momento. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.